Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. La inteligencia artificial en el sector educativo presenta muchísimas oportunidades, pero también muchos desafíos. Pero antes de hablar de inteligencia artificial, empecemos por el origen, por el ecosistema de aplicaciones que generarán los datos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. El día de hoy tenemos a Luis Adrián Esparano, CIO de la Universidad Insurgentes, que nos compartirá su perspectiva desde la universidad y como practicante de tecnología con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, cómo luce este advenimiento de la inteligencia artificial, el uso de la analítica, casos de uso, desafíos, retos, visión, el futuro, qué luce que está cerca, qué luce que está lejos. Sin mucho más, bienvenidos, arranquemos. Pues bienvenidos a todos a otro episodio más de Simplifying Analytics. Hoy estamos aquí con un colega, un amigo, Adrián Esparano. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Miguel? Tanto tiempo. Tanto tiempo, muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Simplifying Analytics. Adrián, para entrar de lleno, como dicen en España, entrar de saco, me gustaría, antes de arrancar, que nos contaras un poquitín sobre estos últimos 20 años que has tenido de experiencia en el sector educativo y cómo te fuiste inclinando hacia el espacio de tecnología dentro del espacio de la educación. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, a ver, mi experiencia en educación en los últimos 20 años inicia en UVM, ¿sí? Se darán cuenta que por mi acento no soy de aquí de México, ¿no? Pero bueno, tuve la invitación a trabajar, a unirme al equipo de UVM. Inicialmente estuve como director de proyectos, o sea, atendiendo las diferentes áreas y sus necesidades. Fuimos evolucionando dentro de la misma UVM a partir de la adquisición de Unitec. Con la adquisición de Unitec me hice cargo de las dos universidades, siempre desde el punto de vista de administración de proyectos, ¿no? Estuve en Unitec, en universidades de Centroamérica que pertenecían también al Grupo Laureate. Estuve 8 años aproximadamente en el equipo de Laureate. Me retiré para un emprendimiento personal, siempre ligado al área de tecnología y orientada a educación. Tratamos de iniciar una pequeña consultora para poder brindar servicios a partir de la experiencia que habíamos adquirido en esos 8 años. Esta experiencia duró 3 años y sí fuimos asesorando a algunas universidades, principalmente en el armado del ecosistema de aplicaciones que soportan los modelos de negocio de la educación. En este viaje me ha tocado iniciar o lanzar universidades de cero. Tal es el caso de Saint-Luc, que es una universidad de medicina aquí en México. Y entonces, bueno, fui haciendo el camino en esta parte de asesorar y bueno, otra de las cosas interesantes que me ha pasado ahí fue participar en algunos due diligence para la adquisición de algunas universidades, ¿no? Puntualmente, en el 2015 estuve en el due diligence de Universidad Insurgentes. Se hizo una propuesta de cómo podíamos reformular desde los aspectos de infraestructura, pasando, insisto, por toda la parte de aplicaciones o el ecosistema de aplicaciones como tal.
Y se ve que les gustó porque me invitaron a participar de este proyecto. Me dijeron, bueno, a ver si todo lo que dice el papel lo podemos poner en práctica, ¿no? Y esto fue a partir del 2017, entonces desde el 2017 estoy con la responsabilidad de la dirección de tecnología dentro de la Universidad Insurgentes, ¿sí? Entonces, este camino, Buenísimo. insisto, empezó allá por, lo cuento del Orient desde el 2006, pero me faltó un detallito. Estuve trabajando también perdón, en la SEP, a través de Grupo ASA, que es una consultora ahora bastante grande aquí en México. En ese momento era también una startup, y me ha tocado participar en proyectos dentro de la SEP. Entonces, cuando tengo que hacer referencia a mi historia en tecnología y orientado a educación, lo tomo desde el 2003, ¿no? Muy bien, muy bien. Adrián, y en estos 7 años, que creo que como CIO de la Universidad Insurgentes es cuando por lo menos hemos visto la tecnología buscando transformar la educación de manera más clara, ¿no? Más precisa. En ese sentido, estos últimos 2 o 3 años, pues se ha hablado cada vez más de la analítica, de la inteligencia artificial, de los modelos preentrenados. ¿Cuál es tu visión en el rol que está jugando hoy la analítica avanzada y la inteligencia artificial en transformar la educación? Ole, pregunta complicada. Sí, es crítico, ya es algo obligatorio, ¿no?, que tenemos que estar pensando. Ahora, el camino parece fácil, pero yo creo que sí hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Yo les puedo contar desde mi experiencia personal cómo fue este proceso en el caso de Universidad Insurgente, ¿no? Cuando nosotros llegamos no había nada. Entonces, difícilmente cuando no tienes nada puedes empezar a pensar en analítica o en inteligencia artificial como tal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es sabido que para poder generar analítica necesitas datos. Para poder generar datos necesitas tener, otra vez, un ecosistema de aplicaciones que en los diferentes procesos de negocio vaya recogiendo esa información, ¿no? Y después nos podemos meter con el tema de si la información si es verídica, si es confiable, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo primero es generarlo. Y ese fue el camino que nosotros empezamos a transitar. O sea, de cero y acompañando los diferentes procesos de negocio, lo que se fue haciendo es dotarlo de diferentes aplicaciones, ¿no? Pasando desde lo que es el marketing automation, CRM, nuestro SIS, hasta finalmente el LMS y el RP contable y financiero, ¿no? Entonces, yo te diría, ese es un punto o básico para poder empezar a hablar de analítica. Y después específicamente en la parte de analítica, bueno, el espectro es bastante amplio también, ¿no? Nosotros lo aplicamos desde la concepción de un lead eh, respecto a la selección o a la potabilidad de cada uno de esos registros, hasta, dirían, nuestros procesos de retención hoy, nuestros procesos de compactación o generación de horarios. Todo hoy tiene analítica y tiene modelos de machine learning que me permiten ser mucho más eficiente en la operación. Y clarísimo y totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un punto de partida que es toda esta infraestructura y aplicativos que empiezan a detonar todo. Parafraseando una de las ideas que compartiste, hoy no
hay ningún proceso que sea ajeno al uso de analítica, o por lo menos así debería de ser, ¿correcto? Por lo menos Totalmente. los procesos tradicionales. Si llevamos esta conversación al espectro de aprendizaje, en donde hoy la gran mayoría de los salones, si entramos, pues sigue siendo muy similar la experiencia hace 500 años, hace 1000 años, en donde pues suele haber un docente, un erudito, un sabio, un profesor dictando una cátedra, ¿no? Dictando pues compartiendo el conocimiento. Esto se ha venido transformando poco a poco con diferentes componentes tecnológicos. Pero ¿dónde ves tú hoy en el proceso de aprendizaje o también ves que el proceso de aprendizaje, así como los procesos tradicionales que están acompañados de analítica, también ves en los procesos de aprendizaje la existencia de la inteligencia artificial, la existencia de la analítica avanzada, moviéndonos hacia el futuro? Nosotros hoy estamos usando inteligencia artificial para la generación de contenido. O sea, y es algo que nos ha ayudado muchísimo a reducir los tiempos en la generación de estos contenidos, ¿sí? Eh, es mucho más fácil hoy poder curar este contenido y disponibilizarlo a nuestros alumnos, ¿sí? Antes, ¿qué te pasaba en el proceso anterior? Necesitabas al erudito que mencionabas recién, necesitabas al experto que te generara esa información para después someterla al equipo de diseño instruccional para su curado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Hoy, toda esa parte previa se acelera muchísimo con el uso de la inteligencia artificial y es mucho más práctico a la hora de integrar toda esa información. Claro, en el medio lo que tienes es un proceso de aprendizaje de la gente, en este caso, que trabaja en diseño instruccional. A nosotros lo que nos pasó es que suena bastante simple, ¿no? Decir, bueno, le doy la orden a la inteligencia artificial y que me genere la imagen o que me genere la introducción o que me genere el video o lo que fuera. Y la verdad es que hay que estar preparados y capacitados para poder interactuar hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Y ese fue un proceso que nosotros sí hemos transitado y que hoy estamos viendo los resultados. Ahora, en cuanto a la parte analítica, híjole, yo recién hacía referencia a modelos de retención, ¿no? O sea, donde podías aplicar analítica para poder identificar riesgos. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. O sea, a partir de cómo interactúa el alumno con nuestra plataforma, en este caso nuestro LMS, sí puedes detectar patrones y puedes ir anticipándote a ciertas situaciones. Eso es un hecho, ¿sí? Nosotros empezamos a hacer nuestros primeros pininos ahí. Todavía no estamos donde quisiéramos estar, pero ya empezamos a trabajar en eso, ¿no? ¿Dónde quisiéramos estar a futuro? Y como mínimo identificar lo que hoy dicen todos, ¿no? O sea, cómo les gusta aprender a cada uno de nuestros alumnos. Eso es una aspiración. Hoy no estamos ahí y lo que me ha tocado ver en otras universidades, siento que, por lo menos aquí en Latinoamérica, tampoco estamos, ¿no? Hay Correcto. algún caso de éxito perdido por ahí por algunas universidades con otros recursos, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica no lo estoy viendo hoy. Sí, yo en ese sentido coincido contigo, creo que es un camino más largo de lo que cualquiera se imagina. El realmente llegar a ese punto en donde puedas interpretar cómo aprende un estudiante para que lo acompañes realmente de manera personalizada, eh, no es difícilmente es un overnight, ¿no? Es un trayecto largo.
y con muchos aprendizajes y muchos desafíos. Y en ese Totalmente. sentido... Y perdón, te interrumpo. Y el otro desafío hoy, como esto es todo tan reciente, es encontrar realmente a tu socio de negocio, ¿no? Porque, otra vez, está de moda la inteligencia artificial, pero a mí hoy me está costando encontrar quién te pueda acompañar en todo este proceso, ¿no? O sea, te encuentras de todo. Y todos dicen que hacen inteligencia artificial y, bueno, y es complicado, ¿no? En algunos casos los pongo en duda. Sí, y creo que pues, también el apetito del mercado es tal que es normal que las empresas lo intenten ofrecer de una u otra forma, ¿no? A veces aborazadamente, bueno, ofrécelo y ya veremos cómo lo logramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es una reacción normal del, del mercado. Eh, Adrián, en estos desafíos, y dando como un pasito para atrás, quizá un poco más filosófico, hay un desafío que muchas instituciones, eh, por lo menos en Europa, se están cuestionando y tiene que ver con la relevancia y la personalización contra la privacidad de los datos. Eh, ¿Hasta qué punto es el uso ético de los datos? ¿Qué tanto debo de saber de mi estudiante para poder ser absolutamente relevante? ¿O qué tanto hay cierta información privada que yo no debería de tener? Pero bueno, desde una perspectiva analítica eso me quita posibilidades de ser todavía mucho más personal. ¿Cuál es tu perspectiva en este debate entre la privacidad y la personalización? Pero, a ver, mi punto de vista es muy personal y seguramente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero yo creo que depende en el ámbito que lo uses y para qué lo uses, ¿no? ¿Cuál es el fin que persigues? Porque, otra vez, si yo estoy haciendo uso de la información personal de un alumno y eso me lleva a poder mejorarle la experiencia de aprendizaje o anticiparme a situaciones para que el chavo pueda continuar con sus estudios, digo, yo creo que es algo súper válido, ¿no? Claro, igual y habrá que pensar, desconozco los aspectos legales, pero probablemente habrá que ver cómo es el tratamiento de esta información y los aspectos de confidencialidad, pero insisto, desde el punto de vista legal como tal. Yo, desde brindar soluciones o alternativas a un alumno, insisto, me parece más que válido, ¿no? Buenísimo. Y quizá me faltó un poquito más de contexto en la pregunta, y lo voy a complementar. Recientemente la Comunidad Europea lanzó pues, su primer propuesta para legalizar el uso de la inteligencia artificial. Dentro del segmento de educación, una de las áreas en donde levanta la bandera como un warning es lo que ellos le llaman el perfilado. Entonces, el que tú perfiles a un chico, potencialmente, si este chico, digamos, gravita hacia la depresión, e intentas acompañarlo de manera personalizada, bueno, ese perfilado no debería de ocurrir. No debería haber un uso explícito de la información en donde el estudiante te dijera, sí, utiliza mi información anímica, emocional, eh, lo cual complica evidentemente el lanzar esto eh, de manera, digamos, acompañarlo con las huellas que ya están quedando, ¿no? Eh, Estabas a punto de decir algo. Y no, es que hablabas del aspecto emocional, ¿no? Y poder anticiparte a temas, por ejemplo, como la identificación de la depresión o en los alumnos, ¿no? Acabo de ver hace semana y media justamente una aplicación que a partir de una encuesta puede identificar, haciendo uso claramente de la inteligencia artificial, puede identificar quiénes son alumnos que podrían llegar a caer en algún aspecto depresivo, ¿no?
Y claro, lo primero que me surgió a mí fue un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Digo, está fantástico, está buenísimo porque yo me lo imaginaba otra vez desde el punto de vista de cómo lo podemos anticipar y podemos ayudar a este chavo. Ahora, yo lo que sí les preguntaba es, oye, ¿y tienes el consentimiento del alumno? Porque eso sí es información sensible, ¿no? Cuando hablas de aspectos que están más relacionados a calificaciones y comportamientos de pago, y alguna encuesta socioeconómica, etcétera, digo, bueno, no es tan sensible como tal. Ahora, cuando te metes con aspectos personales, sí, ya ahí es un límite que, para serte franco, no sé cómo lo van a manejar, ¿no? Pero coincido contigo que estamos perdiendo información súper rica, ¿no? Súper valiosa. Sí, yo creo que también hay muchos temas. Al final esto es embriónico, absolutamente embriónico. Es una tecnología que lleva 24, 30 meses. Digamos, la IA generativa, ¿no? Por lo menos Ajá. IA generativa. Eh, y que le estamos entendiendo cómo se puede utilizar. Creo que no hemos visualizado los riesgos todavía, pero algo que me gusta es que hay un esfuerzo de visualizar los riesgos. Aprendimos la lección de la falta de visión de riesgos cuando se introdujo las redes sociales. Creo que ahí nos dimos, ¿no? Todos creíamos que las redes sociales era fantástico, no había ningún riesgo y bueno, 10, 15 años después tiene un impacto bien importante. Creo que ahora se está haciendo mejor la tarea. Eh, Adrián, viajando en el tiempo, año 2030, 6 años en el futuro, Uh-huh. ¿cómo es un salón de clases? No necesariamente la Universidad de Insurgentes, pero de manera generalizada. ¿Cómo ves un salón de clases? ¿Cómo ves ahora la experiencia? ¿Hay salón de clases? Que esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay salón de clases? ¿Sí? Digo, yo creo que sí, al final de cuentas el salón de clases va a seguir existiendo, ¿no? Pero principalmente por un tema de sociabilización, o sea, los chicos se tienen que comunicar, tienen que convivir, tienen que compartir experiencias. El salón de clases siempre va a estar. El aprendizaje virtual, bueno, hoy está más orientado a una persona que de alguna manera ya tuvo un camino, ¿no? O sea, está mucho más armada y preparada para capacitarse de manera virtual. Ahora, creo que sí van a ser dos mundos diferentes ahí, claramente, ¿no? Hay cosas que hoy ya suceden, ¿no? O sea, el tema de la toma de asistencia, que es algo que de hecho es una variable dentro de un motor de riesgo o identificación de riesgo de deserción, debería ser mucho más ágil, mucho más fácil. Ya hoy hay tecnologías que te permiten identificar si el chavo asiste en tiempo real y si está dentro de su salón de clases, si el profesor está, si llegó a tiempo y si está impartiendo su clase. O sea, eso es lo primero. Y después yo me lo imagino, no sé, quizás es una pregunta más para un profe, ¿no? ¿Cómo va a ser la interacción con sus estudiantes? Porque Y claramente no vamos a estar en el modelo que hablábamos hace un rato del profesor que lo sabe todo y transmite conocimiento. Yo creo que los salones deberían estar más preparados para generar debates con sus alumnos, ¿no? tú ves en este sentido del salón del futuro, la experiencia del estudiante en el futuro, tú ves, por ejemplo, que cada estudiante esté acompañado de un asistente virtual que sea su tutor, que le haga sus recordatorios, que le resuelva temas administrativos. ¿Cómo ves esa figura? Pero eso no va a pasar en el 2030, eso va a pasar ya está pasando. Ya hoy me animo a decir, fíjate, estuve hace un mes en
en un evento muy limitado en cuanto a la cantidad de gente, en un evento de Google en Nueva York, ¿no? Y hablaban de la inteligencia artificial y mencionaban casos de éxitos en diferentes universidades. Y el tutor virtual hoy es una realidad. Y el tutor virtual va a acompañar a los alumnos, no solo en la solución de temas administrativos como tal, sino en la interacción para el entendimiento del contenido académico de las asignaturas que está cursando el alumno. Eso ya sucede hoy, eso ya está pasando. Sí, quizá un poco todavía de manera experimental. O sea, el que tengas este compinche sidekick all around, creo que, porque ahora yo, por lo menos lo que yo he visto es, si es desde una perspectiva de tutoría, entonces es un experto en matemáticas, pero no necesariamente está combinando ya el que te acompañe con tus temas administrativos, con tus temas, o sea, esta presencia del holograma futurista, que evidentemente lo tendremos en el celular, quizá para el 2030 no sea un celular como lo conocemos hoy, quizá, no sé, sean lentes, etcétera, pero que está ahí todo el tiempo y le dices, como esta gran visión del Siri, ¿no? ¿Qué clase tengo a tal hora? Oye, no entiendo este concepto. Y tenga esa capacidad socrática, porque tampoco quieres un tutor, digamos, auspiciado por una universidad que te dé las respuestas. Lo que quieres es propiciar el proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya hay experimentos, ¿no? Incluso nosotros tenemos experimentos que le llamamos Learning Body, pero creo que todavía hay un trecho importante para que se convierta en ¿no? Este sidekick, en el Robin de Batman, que lo tienes para todo, te resuelve, le preguntas, pero pedagógico, emocionalmente savvy de dónde estás, cómo apoyarte. Es un poco, por lo menos, donde creo que está, ¿eh? Sí, pero los tiempos, pero por eso te decía, digo, no me imagino el 2030. O sea, son cosas que van a suceder antes. Te lo pongo al revés. O sea, vete un año y medio atrás. ¿Quién hablaba de tutor virtual? ¿Quién ponía arriba de la mesa la posibilidad de alguien que estuviese acompañando al alumno, ya sea desde el aspecto académico o desde el aspecto administrativo? O sea, entonces, los tiempos se aceleran muchísimo. Sí, sí, coincido contigo. En ocasiones, quizá también lo que me pasa es que veo la realidad de nuestra región, la realidad de Latinoamérica, y a veces tengo charlas con alguna universidad y me doy cuenta que hay desafíos tan básicos, justo lo que decías hace un momento. Empecemos con la infraestructura, con el ecosistema de las aplicaciones. Y a veces, digamos, de manera generalizada, ¿no? Evidentemente, pues están universidades insurgentes y universidades que tienen capacidad y recursos, como mencionabas, pues que van 4 pasos adelante o 10 recursos o 10 pasos adelante. Pero de manera generalizada, el que cada estudiante realmente tenga esto, no sé, igual estoy en mis 3 minutos de pesimismo eh, de la realidad económica de nuestra, pues de Latinoamérica en particular, ¿no? Pero ¿por qué todo tiene que ser económico? Porque recién decías, y mencionabas a la Universidad de Insurgentes y la posibilidad de inversión. Digo, para nosotros no es una condicionante, o no es la condicionante principal el tema de los recursos para poder invertir. Yo creo que es un tema de entender cuáles son las prioridades y cuál es el camino que tienes que seguir. Y bueno, después viene el desafío de cómo, con los recursos que tengas, que pueden ser mucho pocos, ver Claro. cómo eres ingenioso. Eh, y en el ingenio también existen alianzas, y esas alianzas te potencian, te ayudan y te hacen un poco más fácil el camino sin necesidad de tener grandes inversiones. Eh, en mi experiencia aquí en Insurgentes, yo te podría decir que en eso somos, o en lo personal, soy muy cuidadoso con el tema de las inversiones, no necesariamente
el sistema más caro es el mejor y el que te resuelve absolutamente todo, ¿no? Sí, claro. Siempre va a depender de cuáles son tus necesidades. Nosotros ya comenzamos el camino con nuestro tutor virtual. Nosotros ya tenemos modelos de analítica o de machine learning para diferentes indicadores o procesos, como mencionaba hace un rato. Nosotros hoy estamos poniendo arriba de la mesa y viendo resultados también de procesos de hiperautomatización. Entonces, por ahí son títulos rimbombantes y uno asume de entrada que la inversión es enorme y la realidad es que no, ¿no? O sea, todo depende. Sí, sí. O sea, me gustaría, o sea, creo que esa visión de ingenio, uso de recursos, prioridades, pega bien cuando las instituciones son privadas. Quizá cuando las instituciones son públicas es un poco más difícil, o por lo menos últimamente me he topado con dos o tres, que es un poco más difícil el poder priorizar. Creo que el switch importante es el mindset, no es un Claro. switch tecnológico, ¿no? Y te das cuenta que si no tienen ese cambio de mindset, aunque tengan recursos, no lo lograrán, pero sin ese cambio de mindset no se tiene lo básico. Instituciones que hoy pues no estén utilizando un LMS y que todavía sean dinámicas de pizarra, ¿no? Eh, difícil pensar en algunos cambios en ese sentido, porque algo como el tutor virtual toma señales que está dejando el chico en el LMS para acompañarle en el área que tiene un reto. No hay LMS, no hay huellas, pues se vuelve todo mucho más difícil, ¿no? No, Pero coincido totalmente. contigo. Por eso hablábamos de datos, ¿no? Al principio. Claro, claro, Por eso claro. hablábamos de la generación de información. Entonces, eso es básico, claramente. Y después te agrego el tema de generar cultura o de crear cultura dentro de la organización, ¿no? Porque eso también, Sí. o sea, ¿de qué te sirve tener un área de tecnología que esté pensando en inteligencia artificial si tus usuarios no la compraron todavía o no están familiarizados y no entienden cómo transmitirte la necesidad que tienen para ver cómo podemos aplicar este tipo de tecnología? Eso también Claro, es algo claro. que se puede impactar, ¿no? Sí, total. Y la gran mayoría de los proyectos se caen ahí, ¿eh? Porque no tienes al champion usuario liderándolo o empujándolo o usándolo. Totalmente, totalmente. Pues, mi querido Adrián, ha sido un gusto tenerte como invitado. Te tengo una pregunta más, hablando de privacidad de los datos. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, podemos publicar tu enlace de LinkedIn Sí, en... claro, sin ningún problema, encantado. Perfecto, buenísimo. Sí, sí, yo Pues creo que el tema de compartir la experiencia es justamente lo que nos enriquece, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. buenísimo. Pues Adrián, de nuevo, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias a ti otra vez por la invitación y pues bueno, ahí seguimos en contacto. Seguimos en esto que no para. Totalmente. Ya les contaré, bueno, dentro de un año nos volveremos a encontrar a ver cómo va lo del tutor virtual, ¿no? Ya está, cerrado. Aquí hacemos ese compromiso. Excelente. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.